Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este panel interdisciplinario. Quiero agradecer en primer lugar a nuestros invitados, profesores de la Universidad Pontificia Bolivariana, que a continuación presentaré. En primer lugar, quiero presentarles al profesor Freddy Santamaría Velasco. Él es doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca en España, DEA de la Universidad Pontificia de Salamanca, filósofo y licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín. Ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás y de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y coordinador de la maestría en Estudios Políticos de la misma institución. Ha ampliado estudios en Friburgo, Sídney, Melbourne y Roma. Ha sido ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. Sus áreas de trabajo son la filosofía contemporánea, filosofía de acción y pragmática, todo ello desde la tradición analítica. Ha sido profesor invitado a la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile, Universidad Veracruzana, Universidad de Constance en Alemania, Universidad Católica de Australia y Universidad de Caldas. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Hacer mundos, El nombrar y la significatividad. Además, Nombres, significados y mundos, Lecturas analíticas, y escribe en medios como El Espectador, Arcadia, Portafolio, El Colombiano, entre otros. Ha sido colaborador del programa de radio Análisis de la Universidad Nacional de Colombia. Además, el profesor Freddy es par evaluador e investigador senior de MinCiencias. A continuación, quiero presentarles a el profesor Juan Fernando Palacio Roldán. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es economista y especialista en estudios políticos de la Universidad de AFID, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de St. Gallen en Suiza, autor del libro El sentido de la Alianza del Pacífico y de la tesis Latin America in the WTO, América Latina en la OMC. Ha publicado artículos sobre desarrollo económico, política exterior y análisis geopolítico. Uno de sus ejes de investigación es el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Le damos la bienvenida también a nuestro profesor Rodrigo Mazo Sea. Él es psicólogo, especialista en terapia cognitiva, doctor en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Medellín, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y coordinador del Grupo de Trabajo de Ética y Deontología de la Sociedad Interamericana de Psicología. Es autor de diversos artículos sobre psicología clínica, salud mental, gestión de las emociones y estrés académico. Y por último, quiero darle la bienvenida a nuestro panelista, el doctor José Gabriel Franco Vázquez. Él es psiquiatra, epidemiólogo, doctor en neurociencias, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, investigador senior de MinCiencias, coordinador del Grupo de Investigación en Psiquiatría de Enlace de la UPB, que está en categoría A de MinCiencias, y líder de la línea en Delirium del grupo en la que investiga con publicaciones desde hace más de 15 años. Es coordinador del Comité de Psiquiatría de Enlace de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. A nuestros invitados, panelistas en el día de hoy, primero un agradecimiento infinito por acompañarnos y les damos nuevamente la bienvenida. Para iniciar, me gustaría leer una cita de Paul Valéry, presente en el prólogo del libro Modernidad líquida, del autor Zygmunt Bauman. La interrupción, la incoherencia,
la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentes renovados. Ya no toleramos nada que dure, ya no sabemos cómo hacer para lograr que el aburrimiento dé fruto. Entonces, todo el tema se reduce a esta pregunta: ¿la mente humana puede dominar lo que la mente humana ha creado? Con este prólogo damos inicio a este panel y somos conscientes que esta pandemia por el COVID-19 ha generado un hito, un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Hemos sido testigos de eventos que han generado cambios significativos en todos los ámbitos a nivel global. Se ha convertido en un fenómeno que no solo ha condicionado aspectos relacionados con la salud, tanto individual como salud pública. También ha representado transformaciones y reflexiones desde lo social, lo laboral, tecnológico, político, económico y medioambiental. Luego de más de un año de esta, llamémosle así, experiencia colectiva, me gustaría, queridos panelistas y compañeros, plantearles la primera pregunta. ¿Cómo hemos vivido y afrontado como seres humanos esta pandemia? Y me gustaría que nos compartieran su visión, su perspectiva desde los diferentes contextos. No solamente el contexto político, social, económico, también el contexto de salud. Adelante. Bueno, gracias por la invitación, gracias por esta mañana aquí reunidos. Quiero iniciar con una columna del New York Times del 11 de julio de 2020, brevemente, dice así, 2020, no hace mucho, Colombia y América Latina en general se encontraban en medio de una transformación histórica. El flagelo de la desigualdad se reducía como nunca. En los últimos 20 años, millones de familias han salido de la pobreza en una de las regiones más desiguales del planeta. La brecha entre ricos y pobres en América Latina cayó al punto más bajo registrado. Ahora la pandemia amenaza, recordemos 2020, con revertir esos logros como ningún otro fenómeno en la historia reciente. Dicen los economistas, lo que potencialmente puede cambiar de manera drástica a la política y a las sociedades enteras en los próximos años. Sin lugar a dudas, la pandemia para nada es democrática. Se ha dicho constantemente que es un asunto democrático que a todos nos toca. Efectivamente, se vive de modo distinto. De hecho, tal vez en la enfermedad misma se padecen ciertos elementos o características muy similares, pero no es lo mismo. Nos damos cuenta que efectivamente personas que están viviendo hacinadas en una casa pequeña es muy distinto a tener una casa de campo para pasar la pandemia. Y efectivamente las personas tienen que salir a trabajar, tienen que salir a buscarse la vida y por lo mismo van a llegar a su casa, es muy posible, a contagiar a sus miembros. La pobreza, la pandemia lo que ha desvelado o ha visibilizado es una pobreza que teníamos muy oculta, al menos en América Latina y especialmente en Colombia, pero podemos ver otros lugares del mundo, en la India, en grandes ciudades, la gente logrando caminar, viajando kilómetros y kilómetros para llegar desde Bombay hasta el sur de la India, o si no, tenemos el ejemplo claro y fehaciente de nuestros inmigrantes venezolanos que retornaban caminando a su país. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando economías tan frágiles, tan informales como las nuestras, pues generan una pobreza constante. Entonces yo quiero dejar claro que la pandemia no es tan democrática como a veces se quiere expresar en algunos escenarios. Y eso demuestra que vivimos en sociedades muy injustas. Sobre esa base, pues un poco pesimistas iniciales, yo sí quiero, digamos, mostrar algunos 4 elementos que he visto que sí podrían ser como aprendizajes, asuntos que hemos visto que nos podrían servir a nosotros para iniciar la discusión. Pero partiendo de esos 2 elementos, la injusticia constante que hemos visto
y que la pandemia no es lo mismo en nuestro país o al menos en esta latitud que en otros lugares. El primero que quiero resaltar es que increíblemente se ha visto un crecimiento visible de la solidaridad, algo que antes no se veía. Pues sí, éramos solidarios, pero ahora se visibiliza más y eso es un elemento que a mí me gustaría resaltar. Vecinos haciendo comunas en su mismo edificio, haciendo recolecta de mercados, el vecino llevando el mercado, grandes colectas, bancos de alimentos, la misma universidad con la Fundación Solidaria, los profesores uniéndose, cantidad de solidaridad visible. Eso a mí me parece que es un elemento que tenemos que digamos, de aprendizaje y que hemos visto. Un elemento que es importante, yo creo que ninguna nación, y mis colegas me pueden corregir, ninguna nación ha optado por desfavorecer, por ejemplo, a los más frágiles, en este caso, las personas mayores. La pandemia, si bien nos ha tocado a todos, pero es desigual en las características para el que nos toca. A las personas mayores les ha afectado más. Y si de alguna manera podemos ver, las personas más afectadas son las personas mayores, pero los estados privilegiaron. Yo creo que pocos países no privilegiaron primero a las personas mayores en vacunación. Y eso demuestra pues que hemos optado y hemos aprendido algo, que digamos, para rememorar unas tesis darwinistas en el que digamos los más condicionados pueden competir y esos son los que finalmente van a llegar, pues le hemos dicho, no, efectivamente podemos hacerlo de otro modo. Y eso me gusta, pensar que socialmente logramos entender que podríamos, tal vez, no revertir la situación, pero sí proteger a los más vulnerables. Eso me parece importantísimo. Segundo elemento, el trabajo en casa. A mí me parece que hemos aprendido que muchas cosas las podemos hacer en casa y eso nos ha llevado a descubrir que, por ejemplo, la casa no es simplemente el lugar donde uno va a dormir y el resto del tiempo va a trabajar. Yo estoy hablando de cosas muy personales que me han impactado, que uno puede trabajar desde casa y que mantener unos roles. Uno es padre, uno es esposo, uno es hijo. Y obviamente esto demuestra pues las grandes desigualdades que habían en el hogar y a mí me parece que la mujer a veces diciendo con discursos un poco excluyentes en el que afirmaban que pues en la casa no se hace nada, en la casa se hace mucho y no simplemente uno participa en esa casa como con un rol simplemente voy a colaborar, no, es que yo tengo que lavar los platos, tengo que procurarme mi alimento, tengo que procurar que esté salubre todo y eso pues muchas veces estaba recargado en la esposa, en la mamá o en muchas veces en las mujeres del hogar y eso a mí me ha llamado la atención, que hemos aprendido que en la casa es un espacio también con roles que tenemos que asumir y eso pues también es un asunto que deberíamos descubrir, que no solamente todo es ir a trabajar y hacerlo todo allá, sino que la casa es la vuelta a la familia. Podemos trabajar desde casa y eso nos viene una pregunta ahí y yo creo que efectivamente podemos trabajar desde casa, eso sí, con unas condiciones que nos permita trabajar en casa. Condiciones que se dan desde las mismas instituciones de trabajo para que nosotros podamos pues, trabajar mejor. Bueno, voy con las otras dos, la vuelta a lo natural. Y la vuelta natural suena muy romántica la idea pues, de ver venados llegando a la séptima de Bogotá o el zorro, o me imagino que en las montañas de aquí de Medellín, las laderas, pues ver animales, eso nos emociona, o ver delfines en la playa de Santa Marta, pues nos emociona. Pero más allá de eso, es que hemos aprendido una cosa, es que hemos dejado huella en el planeta y en menos en nuestro hábitat hemos dejado una huella, y una huella que es una huella que contamina, es una huella que hace que los animales se desplacen y hace que, pues, que nosotros pues, podamos empezar a descubrir que qué bueno no tener el mito fundacional de casi todo colombiano de tener una tierrita, sino más bien es volver a lo natural. ¿Por qué no en lugar de construir tanto, por qué no poblamos? ¿Por qué no poblamos verdes? ¿Por qué no sembramos? ¿Por qué no hacemos lugares habitables completamente sostenibles? Y eso pues me llama la atención porque estando en casa y estando en este confinamiento hemos descubierto que a la larga no necesitamos mucho, podemos vivir con menos de lo que teníamos.
De hecho, cantidades de ropa que desechamos constantemente, pues nos dimos cuenta que con cuántas piezas podríamos vivir mejor. Y eso es, cada vez que compramos y consumimos, pues estamos dejando una huella y una marca en el planeta. Y creo que efectivamente las injusticias empiezan por eso, por ahí, cuando no nos damos cuenta que hay que volver a lo natural, a una vida más, yo no sé, una vida más sencilla, más, no sé, con menos afán de consumir, bajar el consumo, y eso es lo que llamó la vuelta a lo natural. Y la última, que me parece que aquí pues esto lo demuestra, y estos escenarios lo demuestra, es que tenemos dos opciones: o dejarle el mundo a los terraplenistas, a que ellos sean los que lideren las noticias, o a los malos políticos, o dejárselo a la ciencia, a las instituciones, a la universidad, a paneles, espero que como estos, que nos inviten a que debemos confiar en datos, confiar en la investigación y como tal. Todo lo que nos lleve a no caer en fake news y en asuntos que tergiversen completamente lo que estamos viendo. Como lo decía, los científicos en una carrera increíble, coordinada entre muchas instituciones del mundo, lograron lo que años hubiese tardado, y lo logramos: una vacuna. Hoy en día, pues ese sentimiento, esa sensación de un poco de normalidad la hemos tenido es por la ciencia, no por un mito de fracaso de la razón, sino porque efectivamente la razón nos ha llevado a que efectivamente podamos volver a nosotros a confiar en la ciencia. Y no con una fe ciega, sino que simplemente por eso mismo, porque la ciencia es falseable, nos permite a nosotros creer en ella, creer en esas investigaciones, y por eso el valor de la universidad como tal, de la educación y estos espacios como tal. Yo simplemente quisiera pues tocar, fui un poco pesimista al inicio, pero 4 elementos que he descubierto, o al menos he pensado, pero ya daré unos elementos que me parece que tendríamos que tener muy presentes para, por ejemplo, no caer en las redes de lo que yo hablaba en política, pues las promesas del político de turno. Muchísimas gracias, profesor Freddy. Profesor Juan Fernando, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Claudia, muchas gracias. Primero que todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este panel. Un saludo muy especial a Freddy, a José Gabriel y a Rodrigo por un saludo que nos acompañan aquí en el panel, y un saludo muy especial a toda la audiencia y a todos los televidentes que nos acompañan desde la distancia. Esta pregunta que nos haces, Claudio, es muy interesante y muy pertinente para toda la sociedad. ¿Cómo hemos afrontado la pandemia actual? Y si Freddy empezó desde el pesimismo y se dirigió hasta el optimismo, permítanme hacer un poquito al revés y partir dirigirme un poco hacia temas pesimistas otra vez, un pequeño columpio que hagamos aquí juntos, para recordar que si bien es cierto que están sucediendo muchas cosas positivas como respuesta colectiva que estamos haciendo a la pandemia, también es cierto que está sucediendo eso porque estamos viviendo una tragedia colectiva, y una tragedia colectiva que mal contadas le ha costado a la humanidad alrededor de 4.7 millones de vidas, y probablemente muchas más. Entonces, ante esa pregunta de cómo hemos afrontado la pandemia actual, yo quisiera aportar una respuesta desde mi área de experticia, que son las relaciones internacionales, y que es fundamental cuando nosotros analizamos episodios pandémicos, porque un episodio pandémico difícilmente está circunscrito a un solo país o una sola región del mundo, sino que está asociado, termina conectando y contagiando a grandes segmentos de la humanidad en particular, porque nos encontramos en un mundo globalizado que está inmensamente conectado, donde hay grandes flujos de mercancías y de personas circulando por todo el mundo. Entonces, cuando ya hablamos de la arena internacional, debemos remitirnos al mundo multilateral, y en particular a las organizaciones internacionales y cómo éstas pueden apoyar o no la respuesta a un episodio pandémico. Y en el sistema de Naciones Unidas, creado después de la Segunda Guerra Mundial, existe una agencia especializada de la ONU que fue creada en el año 1948, que se llama la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y que en el artículo 1 de la Constitución con la que fue creada en ese año resalta un mandato muy amplio, que es el de promover la salud para todos los pueblos del mundo,
y a partir de ese mandato se convierte entonces en la autoridad supranacional más grande que tiene el planeta en materia de salud y por lo tanto el ente que debe hacer un control, supervisión y erradicación de episodios pandémicos con el fin de que no afecten de gran manera a la humanidad. Pero tanto en el quehacer de la Organización Mundial de la Salud como de otros actores públicos a nivel nacional o local sucede lo que llaman algunos expertos la ley de hierro de la salud pública, y que consiste en que si los actores públicos estatales actúan muy lentamente ante un episodio pandémico, se les va a juzgar y se les va a acusar por el hecho de que no reaccionaron lo suficientemente rápido y que hubo vidas cobradas de cuenta de esa falta de reacción. Pero al mismo tiempo, si estas autoridades reaccionan demasiado rápido y logran controlar la pandemia, entonces, como no hay suficientes muertes para hacer un balance al final, entonces, ¿dónde está el alboroto? ¿Por qué se hizo tanto? Y estas autoridades terminan siendo juzgadas con mucha severidad. Y esta ley de hierro afecta tanto a gobiernos nacionales como vamos a ver la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una dicotomía extraña. De un lado, es una organización con muchísimo prestigio. Se dice que de las instituciones del sistema de Naciones Unidas es de las que opera con mayor eficiencia, con mayor eficacia. Tiene mucha reputación internacional, entre otras cosas porque tuvo un gran logro histórico que nunca había sucedido en la humanidad antes de la OMS, y es que su papel fue central en la erradicación de la viruela hace algunas décadas, pero al mismo tiempo, como todas las organizaciones internacionales, tiene su buena cuota de disfunciones, de malos manejos, de problemas de burocracia y de ineficiencia, y esta organización fue especialmente criticada en los últimos años, ahora que su director general, Tedros Adhanom, un hombre de origen etíope, se convirtió en director general en el año 2017, debido a que de un lado su proceso de elección fue muy inusualmente reñido. La Organización Mundial de la Salud suele ser dominada por los países occidentales y esta vez fue una coalición que creó China y los países africanos la que llevaron al director general a la cabeza de esta organización. Siendo director general intentó nombrar a Mugabe, un exdictador de Zimbabue, como embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud y entonces todo esto ha causado una serie de críticas debido a que él no tiene un perfil muy usual para este tipo de organización. Entonces, estas críticas previas se suman a las críticas que se hacen en época de pandemia. Se le acusa a la Organización Mundial de la Salud de haber sido demasiado condescendiente con el gobierno chino, que no estaba reportando los datos de la pandemia con suficiente velocidad, y se le acusa de haber actuado con demasiada lentitud, con incoherencia y con demasiada pasividad ante la pandemia. Pero entonces, para que entendamos esas críticas actuales, es importante que veamos un poquito de cuál fue la historia de las epidemias de los últimos 20 años. La epidemia del COVID-19 actual no es un hecho nuevo, es especial por el tamaño de la tragedia, pero en las dos últimas décadas han sucedido por lo menos 3 episodios considerables. El SARS, que fue la primera pandemia del coronavirus y que comenzó en China en el año 2002, la pandemia del H1N1, la famosa gripe porcina que comenzó en Estados Unidos, México, Norteamérica en el año 2007, y la crisis del ébola que se difuminó por países de África Occidental en el año 2013. Y entonces es muy interesante ver cuál ha sido la evolución de la respuesta de la Organización Mundial de la Salud en estos 3 episodios. Y hay que decir que ha sido una evolución de declive. La Organización Mundial de la Salud ha venido de más a menos y lo demuestra el desempeño en estas pandemias. En la pandemia del SARS, la directora general de la Organización Mundial de la Salud era la ex primera ministra de Noruega, Brundtland, una de las políticas más interesantes de la era contemporánea, y en medio de la pandemia tomó decisiones muy agresivas y muy intrépidas para evitar que el contagio se esparciera. China no estaba siendo muy cooperativa, se parece mucho al caso anterior, pero a ella no le importó y siguió adelante con la creación de alianzas con instituciones a nivel local en China
que le permitieran un reporte epidemiológico para hacer un monitoreo de la crisis y tomó las medidas que tenía que tomar en esta situación. Pero entonces, después del éxito de Brundtland en el manejo de la epidemia del SARS, las cosas empiezan a cambiar muchísimo para la pandemia de la gripe porcina. Y voy lentamente cerrando mis argumentos para escuchar a los demás compañeros del panel. En la gripe porcina tenemos una organización mundial de la salud muy decaída financieramente, porque en la década de los 90 hubo una presión muy grande para disminuir su financiación. Recordemos que en la década de los 90 se hacen muchas reformas neoliberales en todo el mundo para disminuir el tamaño de los estados, y eso también afecta el tamaño de las organizaciones internacionales. Los fondos se congelaron y la acumulación de años con fondos congelados y disminución de credibilidad en el liderazgo de la organización hicieron que la relación de la OMS con el público empezara a ser diferente. Y si bien la OMS reaccionó rápido ante la pandemia de la gripe porcina, entonces pasó lo de la ley de hierro, y es que la pandemia se contuvo, pero al final del episodio se dijo: ¿y por qué tanto alboroto? ¿Por qué tantas restricciones? ¿Por qué tuvimos que perder tanto dinero las aerolíneas, el sector turístico, etcétera, de cuenta de este control excesivo? Y las críticas fueron tan severas, y muchas veces de actores de mucha credibilidad, que la organización ganó demasiada cautela para el resto de su funcionamiento en los años anteriores. Entonces, cuando llegamos a la crisis del ébola en África Occidental, la organización tiene problemas de liderazgo, tiene problemas de financiación muchísimo más severos, y la organización se demuestra incapaz para liderar la respuesta a la crisis del ébola en África, al punto de que las Naciones Unidas tienen que crear un comité ad hoc que termine liderando esta crisis. Entonces, todo esto es, digamos, el telón de fondo que explica que la Organización Mundial de la Salud, al momento de surgir la pandemia del coronavirus, estaba literalmente malherida y que, por lo tanto, no estaba en las condiciones para dar una respuesta adecuada. Podemos decir que el año pasado se vivió un momento Chernobyl, lo han dicho muchos expertos, el momento Chernobyl del siglo XXI, en el que debido a faltas de acciones políticas, a mayores alertas, la humanidad no tomó decisiones a tiempo que permitieran salvar miles de vidas. Es cierto que la OMS no es la única institución de carácter público que ha cometido negligencias. Podemos pensar en el gobierno de los Estados Unidos el año pasado, en el gobierno chino, pero también es cierto que por su lentitud y por su cautela fue una oportunidad perdida el año pasado para salvar miles, tal vez millones de vidas. Muchísimas gracias, Juan Fernando. De verdad ha sido muy interesante todo este contexto, no solamente desde los organismos internacionales, también desde lo político y lo social que hemos visto. Y quisiera en este momento, en este orden, también darle la palabra, porque hemos visto estas perspectivas. Se ha hablado mucho de lo que es salud, pero qué ha pasado con estas otras dimensiones. Y en este momento, precisamente, hablemos del tema de salud. Doctor José Gabriel Franco, ¿cuál es su opinión? Sí, muchas gracias, doctora. Gracias a los panelistas y buenos días para todos. Es sumamente interesante lo que escucho. Yo creo que todos estos puntos de vista son bastante complementarios. Desde el punto de vista de la medicina, recuerdo cuando la cuestión empezó que calculábamos la letalidad con los casos que se veían en las noticias de cuántas personas había contagiadas en China y cuántas personas fallecían. 2.5%, 3%, en ese rango fluctuaba la letalidad. Claro, como epidemiólogo proyectaba la situación y empezaba, pues fue como empezó a verse la preocupación entre los colegas y en los gobiernos. Realmente una situación de estas, una pandemia de este tipo, es un verdadero reto por varias cuestiones.
Y yo creo que dentro de lo que espero desarrollar hay algunos elementos que nos ayudan a complementar el tema de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o los aspectos políticos y de la economía que son fundamentales en todo esto. La preocupación en cuanto a potencial de letalidad de una pandemia o de una infección depende también de su mecanismo de transmisión y de la letalidad en sí, claro. Es decir, en este sentido, y las dos cosas se suman para dar una mayor densidad de muertes, porque aunque, no sé, el virus de la rabia es 100% letal, la cantidad de personas infectadas de rabia en un momento dado no es tanta. En Antioquia hasta hace años circulaba el virus y el hecho de que haya un solo caso, se reportara potencialmente un solo caso, eso sería declarado inmediatamente epidemia. Una enfermedad de transmisión sexual, como lo que sucedió también con la pandemia del HIV, pues, tiene un riesgo de letalidad importante, pero de todas maneras las medidas de contención tienen un ámbito de aplicación que por lo menos en teoría tienen una cierta facilidad. Pues no quiero decir con esto que es una pandemia fácil de tratar, pero sí en comparación con una pandemia de un virus de transmisión respiratoria. Primero de un virus y segundo de transmisión respiratoria. Esas dos cuestiones eran importantes y una letalidad que efectivamente se fue viendo que se establecía más o menos en esos porcentajes. Entonces, eso fue todo un reto para los médicos clínicos que no conocíamos nada, porque una de las ventajas de tener libros antiguos, antes de los antibióticos y antes de otros tratamientos, es que uno podía conocer la historia natural de un acontecimiento de salud. Ese no era el caso. No teníamos conocimiento de la historia natural. Claro, entonces todo se fue viendo en el camino, realmente quiénes eran los que tenían que estar en la primera línea, personal de enfermería, de personal médico especializado, de otras áreas alrededor de la salud. Ese es un tema, cómo establecerlo, qué hacer, la cuarentena, lo que se sabía de la cuarentena, lo que se sabía del lavado de manos y lo que pensábamos que era el uso del tapabocas. Lo teníamos casi como un dogma que los pacientes no tenían que usar tapabocas porque se contaminaban. Y así fueron las primeras declaraciones que se vieron en televisión, en prensa, etcétera, sobre este asunto. Al final, un poquito también la misma gente, muchas veces en contra, siguió usando el tapabocas con muy buen sentido. Entonces, todo un montón de conocimientos que fuimos aprendiendo en la evolución natural de la que era la enfermedad, que es sumamente interesante. Eso ha tenido pues una serie de derivadas. Si uno empieza pensando en la epidemiología y en la prevención, pues todo lo que implicaba entonces el hecho de hacer prevención primaria, cómo evitar que la gente se enferme. Después, en el segundo nivel, cómo hacer que los que ya están enfermos no se compliquen, no entren a una unidad de cuidados intensivos. Si entran y si tienen complicaciones en el tercer nivel, que las consecuencias de esto sean llevaderas o que no existan o que sean mínimas, ¿cierto? Eso es todo un reto. Hay otro reto sumamente interesante y es el reto de la vacunación. Porque todo lo que implica la vacunación desde el punto de vista económico, de políticas, ya lo vemos países que desde los gobiernos, desde la parte superior del gobierno, le restan o inclusive atacan la vacunación, o países que entraron perfectamente pues, en toda esta dinámica. Lo que implica vacunar en una ciudad como Medellín o lo que implica vacunar en un municipio alejado de Antioquia o de Colombia. Llevar una vacuna que se tiene que conservar a menos 20 grados centígrados o esperar cuándo será que llega la vacuna de Janssen que se puede llevar en una lancha o en una canoa y llegar a donde tiene que llegar. ¿Sí? Entonces, todo ese montón de cosas que fuimos aprendiendo y fuimos viendo que la teoría que teníamos que ir mirando cómo exactamente estructurar y lo novedoso, cómo irlo organizando. Eso es una cuestión, pues, claro, vista desde este punto de vista apasionante, pero por supuesto con todas las consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, lo que decías me parece sumamente interesante, ¿cuándo se declara una pandemia? Que no me quede corto
o que llegue tarde, que esa es una cuestión bastante difícil de decidir. Pero entran en juego, además de las políticas, todos estos aspectos de la letalidad, del índice de transmisión, del mecanismo de transmisión, de los efectos de la infección, de los efectos de una cuarentena o de encerrar a la gente antes de la infección. Todas esas cuestiones entran en juego a la hora de tomar esa decisión y creo que es importante para la discusión que se pueda establecer. Bien, desde el punto de vista del ejercicio de la psiquiatría en el hospital, esto fue todo un reto también porque las enfermedades graves, los casos graves, pensando en la prevención secundaria y en la terciaria, en ese punto entra la psiquiatría hospitalaria, porque estos pacientes que ya están enfermos, que además tienen comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, etcétera, la falla renal, están en riesgo de hacer, por la infección y por toda esa suma de antecedentes, una falla cerebral aguda muy grave. Además, el virus entra y también el cerebro es un órgano blanco del virus también. Entonces, claro, la cantidad de casos de delirium, precisamente, que es esta falla cerebral de la que hablo, ha sido altísima y está siendo altísima. Nosotros, en los estudios que hemos hecho en esta población, en la Clínica Universitaria Bolivariana, hemos visto cómo la gravedad de esta falla cerebral, en la que el paciente está confuso, el paciente tiene alteraciones del ciclo del sueño y la vigilia, y entonces tiene como fragmentación y ensoñación a lo largo del día, y el paciente puede llegar a estar psicótico, incluso con alucinaciones, ideas delirantes y recuerdos además después muy aterradores, con la consecuencia de que, como les digo, lo que vimos es que entre más grave era la enfermedad, más probable era que estos pacientes tuvieran este fallo cerebral que predecía la muerte o predice la muerte de estos pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, la necesidad de la acción del psiquiatra en este punto ha sido clave. Además de eso, estos pacientes salen con deterioro cognitivo y entonces esto hace parte del síndrome que se ha denominado y que está en estudio post-COVID, en el que el paciente tiene, además de todas las dificultades motoras, musculares, respiratorias, tiene estas alteraciones cognitivas de la memoria, de la atención, de la funcionalidad en casa a largo plazo, que inclusive muchos de ellos terminan convirtiéndose en una demencia, desafortunadamente. Entonces, estamos hablando de una situación que necesitaba, digamos, la confluencia de todos los profesionales que están en una unidad de estas o en una hospitalización en la que se pedía, pues, desde el punto de vista de la psiquiatría, pues, un trabajo o un potencial de trabajo en equipo sumamente importante para poder dar respuesta con todos los temores. ¿Qué pasa si le ponemos este medicamento a un paciente que está recibiendo otros medicamentos nuevos? No sabemos cómo va a ser la reacción. Es decir, todo era nuevo y todo era retador. Entonces, digamos que ahí hay un aspecto sumamente clave, digamos, en la exigencia a los médicos ya desde el punto de vista clínico, ya pasando de la salud pública y de la epidemiología a lo clínico. Y fuera de eso, pues está otro aspecto, y es lo que se considera ya en general la salud mental, que también ha sido todo un reto desde el punto de vista de la psicología, de la psiquiatría y de los actores sociales y políticos en los países y en las ciudades. Yo creo que un reto en muchos sentidos, y creo que uno de los puntos clave de esos sentidos es realmente cuál es exactamente la afectación en la salud mental que esto está produciendo, ¿sí? Sin llegar a ser alarmistas, sino más bien realistas, porque eso realmente es lo que necesita la sociedad y es lo que los profesionales necesitan saber para poder servir mejor, pues, a las personas. Pero yo creo que de todas maneras tenemos aquí al profesor Rodrigo, que es psicólogo y que creo que nos puede ampliar un poco como en ese sentido. Yo lo voy a dejar aquí y espero que con estos elementos pues podamos enriquecer después la conversación entre todos. Muchas gracias. A usted, doctor José Gabriel Franco, muchas gracias por
esta intervención y por esta visión, no solamente desde el componente epidemiológico, también de salud pública y en general de la clínica. Nos hace usted una introducción al área de salud mental. ¿Cuáles han sido estas implicaciones? Y quisiera en este momento también darle la palabra a nuestro invitado, el profesor Rodrigo, para que por favor nos ilustre acerca de este aspecto y de esta dimensión, no solamente del área de salud mental, también las implicaciones sociales. Adelante. Muchas gracias, Claudia. Bueno, para mí es todo un placer y un honor estar con estos invitados, de quienes ya hemos escuchado aportes interesantes y que nos han dado un panorama muy amplio frente a este fenómeno de la pandemia, agradeciendo a las personas que están acá presentes en el Fórum UPB y a quienes nos acompañan también desde casa en este evento de Escuela de Verano de la Universidad Pontificia Bolivariana. A ver, es que la pandemia ha sido un evento muy complejo y muy complejo para toda la humanidad, en el sentido que ni siquiera los mejores vaticinadores hicieron una predicción de lo que iba a pasar realmente. Es un asunto que nos tomó muy de sorpresa y en el que de alguna manera ha habido una especie de confluencia, como una especie de cóctel de estados y de emociones, buenas, malas, hacia un lado, hacia otro, que nos han cambiado definitivamente la vida. Y es que hemos pasado por situaciones como incertidumbre, desesperanza, desadaptación, habituación, confort, emociones también como ira, miedo, tristeza. También se nos ha dado la posibilidad de modificar las formas de interacción. Nos hemos podido encontrar más, por ejemplo, en familia, que tampoco ha sido del todo bueno, y enseguida explico un poquito por qué. Nos ha permitido buscar nuevas formas de contacto a nivel social, nuevas formas de trabajo, como ahorita hablábamos. Nos ha llevado a buscar nuevas estrategias de afrontamiento. Y en ese sentido, entonces, de alguna manera, nuestra vida ha tenido un impacto tal que ya no volveremos a la normalidad, como mucha gente ha estado diciendo, que no es que está volviendo a la normalidad. Definitivamente no. Los estados a los que llegamos necesariamente son diferentes a los que hemos vivido de manera tradicional. De lo poco rescatable que podemos decir es que, y lo hablo desde el área que ahorita el doctor José Gabriel hablaba y obviamente desde la que yo me muevo, y es que por fin, no solo en Colombia sino en el mundo, se ha empezado a hablar un poco más de salud mental. Y se ha tomado la salud mental como una prioridad. Es que si tomamos nuestra ley de salud, pues obviamente la salud mental ocupa unos renglones mínimos, pero ahora por lo menos las instituciones han empezado a tener un discurso diferente, porque nos hemos dado cuenta, un reporte por ejemplo del Hospital Mental de Antioquia, que durante la pandemia ha aumentado en un 1300% las demandas de atención en salud mental. ¿Eso qué implica? Que cada paciente se multiplicó por 13. O sea que los servicios de salud mental están colapsados por todas las demandas que se han venido dando en ese sentido. Pero por lo mismo también, entonces, los seres humanos, como especie de ave fénix, así, hemos empezado a resurgir y hemos empezado a desarrollar una mayor resiliencia, que en ese estado de ir comprendiendo mejor qué es lo que nos ha ocurrido en la pandemia, de estar en un momento que ya algunos empiezan a hablar de un desarrollo potencial y una proximidad de un momento de pospandemia, entonces también implica que empezamos a buscar estrategias fundamentales que seguramente aportarán a nuestra vida y que ahorita vamos a desarrollar un poco mejor. Algunas de las estrategias que hemos tenido en esa pandemia también han resultado disfuncionales. Por ejemplo, el sedentarismo, el descuido en la actividad física, los excesos en alimentación. La mayoría de la gente se queja del aumento de peso
por los problemas de alimentación. Claro, es que tener la nevera a pocos metros es una tentación para cualquiera. Problemas de sueño, problemas de interacción. En las comisarías de familia se ha reportado un aumento significativo en las denuncias de violencia intrafamiliar. Y eso está asociado seguramente a unos bajos niveles de tolerancia, precisamente por los cambios en los que hemos tenido que asumirnos en este tiempo. También hemos caído en una especie de zona de confort. Claro, entonces ya nos acostumbramos a estar en la casa, ya adecuamos todo en el hogar para responder a estas demandas y empezamos a tener dificultades para volver, por ejemplo, a nuestros sitios de estudio o de trabajo. Lo que habitualmente se ha llamado como el síndrome de la cabaña. Y ya me acostumbré a estar refugiado, encerrado, entonces ya me da dificultad salir de allí, ya me da dificultad estar por fuera. Entonces, si nos damos cuenta, una serie de factores emocionales, la rutinización, lo que mencionábamos de la zona de confort, que ya vamos a tener dificultad en movernos de ese espacio y vamos a tener que volvernos a adaptar en un proceso de readaptación y de resocialización, porque el encuentro con el otro también va a ser distinto. Entonces yo creo que partimos de esa mirada pesimista que nuestros compañeros ahorita mencionaban, como todas las afectaciones, la huella y el impacto negativo que la pandemia nos ha traído, pero al mismo tiempo también una serie de posibilidades y un descubrirnos y redescubrirnos como seres humanos, como sociedad, como instituciones y como estados, para de alguna manera poder sortear de la mejor manera posible y en una forma constructiva y proactiva esta situación que la historia nos ha deparado y de la cual somos partícipes. O sea, podemos decir todos nosotros que somos una generación que le tocó esta pandemia y que esto marca en mucho la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo. Muchas gracias también a todos nuestros panelistas por todas estas reflexiones y esta visión tan amplia desde cada una de las áreas del conocimiento y de las áreas del saber. Ahora nos queda mirar a futuro. Y en ese orden quiero traer a la conversación un concepto planteado por el filósofo australiano Peter Singer acerca de altruismo eficaz. Este concepto se basa en la sencilla, poderosa y útil idea de hacer el máximo bien que se pueda. Queridos profes, viene ahora la pregunta, ¿cuáles consideran ustedes que son las claves posibles para afrontar la actual, incluso futuras pandemias y seguir adelante como especie humana? Profesor Freddy, te escuchamos. Bueno, Claudia, gracias y me da mucha alegría que traigas al filósofo Peter Singer, con quien tuve contacto en Melbourne, y me alegra profundamente porque la tesis, como la acabas de plantear, es así simple. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en tal o cual circunstancia? Sin una discusión metafísica, una discusión que llegue a entelequias, es simplemente qué podemos hacer concretamente, y esto es lo que se conoce como en el ámbito de la ética práctica. ¿Qué podemos hacer concretamente? Y eso es el altruismo efectivo. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a partir de algo muy simple, y es que John Esther, uno de los filósofos y teóricos de la elección racional, hablaba sobre, y remitiéndose al texto de la democracia en América de Tocqueville, hablaba sobre que lo que permitió ciertos procesos de los pueblos fue la confianza, pero que el óxido de esos pueblos es el egoísmo, el óxido que no deja que avance. A mí me llama la atención porque la confianza la hemos recuperado. En realidad tenemos confianza, volviendo a ese síndrome de la cabaña, que no salimos, sino que tenemos una especie de desconfianza con el otro. Y pues obviamente a mí, en el ámbito en que me muevo, pues uno de los elementos que nosotros deberíamos de manera efectiva preguntarnos es que si confiamos en las instituciones, si confiamos en la democracia. Hoy se habla de crisis de las democracias,
Y efectivamente que no es, de hecho lo vimos en Chile previo antes de la pandemia, y ya había una crisis de la democracia simplemente que estaba latente y que no es simplemente un asunto programático, es un asunto que se está dando de malestar de las democracias, pero aunado a un asunto que es muy visible, y este es el primer punto que quiero resaltar, y es que en mi intervención anterior decía, si le vamos a entregar el mundo, por decirlo así un poco retórico, a los terraplenistas o a los malos políticos. Y yo estoy convencido que efectivamente entre los malos políticos tenemos muchos ejemplos. Voy a nombrar algunos, por fortuna no están aquí presentes, pero, por ejemplo, el caso paradigmático es Trump. Hoy en Estados Unidos están vacunados 180 millones de personas, quedan 80 millones. De esos 80 millones, muchos lo hacen por dos razones, por motivos religiosos o por motivos políticos. Dentro de los motivos políticos, que está íntimamente ahí lo religioso, pertenecen al Partido Republicano. Y efectivamente, pues ustedes van al estado de la Florida y muchos de sus políticos afirman o enarbolan la idea de que ¿para qué vacunarnos? De ninguna manera. Uno se pone a pensar que efectivamente esta estrategia cambió con otro político como el actual presidente de Estados Unidos. Bolsonaro, por ejemplo, ayer no lo dejaban entrar a Nueva York porque finalmente entró, no sé por dónde, de hecho tuvo que comer pizza en la calle, ustedes vieron una imagen, porque no lo dejaron entrar porque no estaba vacunado. Y le dijeron así, efectivamente, creo que el alcalde le dijo, por favor, aquí no venga, pues vacúnese, o sea, no sea terraplenista, o sea, por favor, vacúnese que aquí pues creemos en estos. Y Boris Johnson, hasta que efectivamente no le dio el COVID y no estuvo en una cama UCI, no entendió que efectivamente pues la inmunidad de rebaño, que tanto hablaban, pues eso no es tan fácil, eso necesita una exposición muy alta y unos altos costos para el sistema de la salud. Y eso nos lleva a pensar que los políticos de turno constantemente van a estar prometiendo, se vuelven showman, hacen programas diariamente, se exponen constantemente para que ellos se vean como los salvadores de una tragedia, que efectivamente ellos lo que tendrían que hacer es gestionar lo público para que las instituciones que sí saben, que son en este caso la salud, puedan intervenir. A mí me parece que un elemento importante de altruismo efectivo, si tú quieres, es que la gente se eduque en política, que permita reconocer cuáles de sus gobernantes son en realidad populistas y que están vendiendo constantemente grandes ilusiones y promesas que no se van a cumplir constantemente. Eso yo creo que el primer elemento de ¿qué es el altruismo efectivo? Si es algo que podemos hacer concretamente es eso, pues eduquemos en ciudadanía, eduquemos en política. Dos, una de las grandes conquistas que ha tenido Occidente, y ustedes lo están viendo por ejemplo en Afganistán y en otros países donde hay constantemente una represión de las libertades, es que nosotros hemos conquistado ciertas libertades. Y obviamente hemos entendido esas libertades como hacer lo que quiera y podemos difamar, bloquear, hacer lo que quiera con los demás, pero resulta que, por ejemplo, hemos aprendido que con una cierta vigilancia tecnológica hemos podido controlar ciertos fenómenos como, por ejemplo, ciertos brotes, saber dónde está tal persona que se acaba de contagiar. De hecho, constantemente los que se pudieron afiliar, a mí me parecía fascinante, pues fascinante la sorpresa es que a 10 metros de su casa hay 5 casos. Y bueno, está bien, eso quiere decir, pues, eso, claro, eso se está metiendo la vigilancia tecnológica en mi casa, pero eso lo hacemos cuando hemos dado los datos en una página de internet, cuando hemos pagado con una tarjeta de crédito y cuando pues ahorita todo ese mundo saliéndose para otra plataforma distinta de WhatsApp, pero ya lo habían hecho en otras plataformas cediendo todos sus datos. Y eso me lleva a pensar que esas conquistas de libertades también nos lleven a pensar en que el descrédito que ha tenido las instituciones y muchas instituciones, entre esas el sistema, por ejemplo, de vigilancia tecnológica que tenemos, pues nosotros creemos que efectivamente, paranoicamente, un poco una visión que nos están controlando y obviamente mucha parte de eso, los antivacunas viven de eso y que básicamente nos instalaron un chip y nos van a vigilar. Pero me pone a pensar, qué bueno que, por ejemplo, estos avances
contrasten un poco con las libertades que nosotros tenemos. O sea, somos muy libres, efectivamente, pero ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a ceder para que efectivamente podamos saber que en ciertos lugares se están robando lo del Sisbén, por ejemplo, ciertas personas que tenían ciertas condiciones y que a esas personas, a las personas más vulnerables no les está llegando los recursos? Es decir, pues ya lo vemos, claro, si hacemos contratos con centros poblados, pues difícilmente vamos a poder llegar a espacios mucho más amplios. Pero ahí es donde yo digo, y estoy convencido que la vigilancia tecnológica es unos elementos importantes, pero claro, vigilancia tecnológica suena horrible, pero ¿para qué nos sirve la tecnología en estos momentos? ¿Para qué nos sirven esas innovaciones? Para el servicio de lo mismo humano, por ejemplo, para la salubridad. Y eso, pues, obviamente, alguien dirá, no, usted lo que está convocando es que yo ceda todo. No, es que a veces nos hemos entendido muy mal, y es que nos damos cuenta que participar socialmente implica unos compromisos con esa sociedad, implica con los otros. Ahora bien, lo que pasa es que ¿quién nos salvará de nuestros salvadores? Es que nosotros no confiamos en las instituciones porque las instituciones dan muestras fehacientes de que no lo están haciendo bien. Tercer elemento, y es la importancia de la educación. Hoy estoy convencido que uno de los elementos para ser más altruistas y efectivos socialmente es apostarle duro a la educación. No solamente que la educación sea gratuita, sino que llegue a una cobertura amplia y que pueda llegar a unos lugares donde efectivamente las personas puedan tener las condiciones para educarse y no caer en presas del pánico, que básicamente son las fake news y las redes sociales, que hacen que las personas efectivamente caigan en críticas infundadas y que efectivamente pues lleven a una crisis que ya la tenemos desde hace mucho tiempo, una crisis de un mito de una rebeldía sin causa. En este caso, personas que no son críticas sociales, sino que destruimos socialmente, personas que somos capaces de no ver cuál es el compromiso nuestro con la misma democracia, aunque tenga todas las debilidades que efectivamente todos sabemos que tiene la democracia. Por eso a mí me gustaría que lo que tú llamas altruismo efectivo sería lograr hacer algo. Nosotros como institución educativa, nosotros desde mi ámbito, desde profesor, lograr hacer que efectivamente la gente crezca en política, en conocimientos políticos. Dos, en que descubra que las libertades son también compromisos con el otro, con el vecino, y que efectivamente hay que educarnos. O sea, si no nos educamos, chicos, los que están aquí, que vienen a una clase, si no nos educamos, si este tiempo no lo aprovechamos, nosotros cuando el profesor les decimos participen y no participan, cuando no este tiempo que también les corresponde a ustedes comprometerse con este proyecto educativo, no lo utilizan y no lo utilizamos bien, pues efectivamente pues estamos no siendo altruistas efectivos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos o qué es lo mejor que podemos hacer para transformarlos? Muchísimas gracias, profesor Freddy. Profesor Juan, ¿qué opinas? Estoy encantado escuchando a los demás panelistas y siento que están haciendo aportes muy interesantes y quisiera otra vez volverlos a llevar a la arena política para que pongamos a trabajar esa pregunta que tú nos haces de cuáles son las claves para seguir adelante, cómo ejercer ese altruismo eficaz y cuál es el máximo bien que podemos hacer en la transformación de estas organizaciones internacionales para que estemos mejor preparados para un futuro episodio de pandemia. Y hay que decir que en las organizaciones internacionales los forcejeos políticos entre los países miembros son naturales, no se van a ir y que también van a existir en medio de las discusiones actuales sobre cómo reformar a la organización. Sin embargo, en medio de esta tragedia colectiva estamos en una posición más apta para la reflexión, para la contrición, si se quiere. Estamos en un momento de reflexión y ese momento de reflexión puede ayudar a que mejoren las instituciones para que estemos mejores preparados para la próxima pandemia. Habrá una próxima pandemia y hay que preparar las instituciones. En la actualidad se han hecho se han constituido dos paneles independientes de expertos
con la tarea de dar consejos sobre cómo reformar las instituciones de la salud a nivel nacional, local, nacional e internacional. Uno de ellos fue conformado por los países del G20 y otro de ellos fue conformado por la Asamblea Mundial de la Salud del año pasado, con el fin de que hubiera un reporte independiente y calificado que permitiera entender las responsabilidades que habían sucedido en la pandemia y que al mismo tiempo diera un camino sobre las reformas. Curiosamente, Colombia está representada en estos dos paneles independientes. En el panel de la Asamblea Mundial de la Salud, uno de los miembros fue Luis Alberto Moreno, colombiano, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y en el del G20, Colombia no hace parte de este grupo de países, pero uno de los expertos fue Mauricio Cárdenas, ex ministro colombiano. Y el conjunto de recomendaciones de estos paneles es muy interesante. La primera recomendación que hacen ellos, relacionada obviamente con la Organización Mundial de la Salud, es el aumento de las contribuciones obligatorias de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, en contra de esa tendencia de los años 90 de congelar los recursos que había causado tantos problemas en el funcionamiento de la organización. Esto es un cambio muy importante porque cuando se congelaron los recursos, la Organización Mundial de la Salud empezó a depender de las donaciones de entes privados y de entes públicos para operar. La mayoría de ellos países ricos, del orden de Estados Unidos, Canadá, Suecia y otros países europeos, pero esto socavó la independencia de la organización al punto de que en la actualidad el 80% de los recursos para operar de la Organización Mundial de la Salud son donaciones y por lo tanto no existe predictibilidad financiera para un buen funcionamiento de la organización. Y es muy curioso porque la Organización Mundial de la Salud es este ente supranacional encargado de cuidar la salud de todos nosotros, pero al mismo tiempo es una institución que tiene un presupuesto más pequeño que muchos hospitales en Estados Unidos, presupuesto anual. Y hoy la Fundación Bill y Melinda Gates, que ustedes saben que es la organización filantrópica más grande en presupuestos del mundo, lo que destina a esta fundación en salud es el doble del presupuesto básico que tiene la Organización Mundial de la Salud. Es una organización que necesita mucha más financiación. Y entonces es importante este cambio. Ahora, otras sugerencias que se han hecho en estos paneles independientes son, uno, enfocarse en asuntos normativos y de coordinación del sistema de la salud en vez de dirigirse a temas operacionales, aumentar la independencia del director general de la salud, evitando procesos de reelección con el fin de que pueda tener más independencia de la organización y aumentar los mecanismos de revisión de pares y de monitoreo de los sistemas epidemiológicos de cada uno de los países. Uno de los cambios más interesantes que se propone es aumentar las capacidades sancionatorias de la organización con el fin de que pueda establecer sanciones a los países que no están haciendo correctamente la vigilancia epidemiológica de sus países, es decir, una organización internacional que tenga dientes. Pero muy importante, hay que remarcar aquí que todos estos consejos que los paneles independientes están dando en la actualidad ya se sabían. Los expertos sobre la Organización Mundial de la Salud de los años anteriores ya habían recolectado las deficiencias que tenía la organización y todavía no había existido la voluntad política para que se tomaran estas decisiones. Entonces, podemos hacer reflexiones muy interesantes sobre cómo lo barato sale caro, cómo dejar de financiar una institución de estas puede ser peligroso y cómo necesitamos un cambio de actitud colectivo, entendiendo que la cautela y la proactividad de organizaciones de vigilancia como esta es fundamental para que logremos prevenir una gran crisis. Muchísimas gracias, profesor Juan. Doctor José Gabriel, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Doctor, me parece muy interesante el planteamiento sobre qué hacer con la Organización Mundial de la Salud y yo creo que organizo mis pensamientos a partir de ahí hacia lo más local. La Organización Mundial de la Salud, cuando uno piensa, por ejemplo, en las recomendaciones que se daban,
para ciertas, es decir, cómo, poniéndolo en un ejemplo práctico, qué se considera o cómo se define una enfermedad diarreica aguda, cómo se define una enfermedad respiratoria del neonato y cómo se maneja. Entonces, cuando uno veía, en mis épocas de médico general hace muchísimos años de eso, cuando uno veía eso pensaba, bueno, pero si mi profesor o en mi medio o en el libro tal se dice que este antibiótico tal vez o aquella cosa o de esta manera o esta ayuda diagnóstica, en fin. Entonces, la Organización Mundial de la Salud está en la situación de que tiene que hablar para el mundo entero. Es decir, tiene que hablar para un lugar donde no está ese antibiótico que recomendaba mi profesor, que no tienen esa tecnología para hacer esta prueba diagnóstica, etc. Entonces se encuentran en esa posición a la hora de dar recomendaciones. Por otra parte está toda la parte, el asunto de cuándo declarar o no declarar una pandemia. Y están todas las cuestiones políticas que usted menciona, que son absolutamente válidas y puede que estén en primer lugar en todo esto que estamos discutiendo, porque, claro, si uno pensara, bueno, ¿y qué hacer en el futuro? Pues hablamos aquí la caja de los deseos de qué hacer. Entonces, ¿cómo lograr que esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud lleguen de forma todavía más adecuada a las diferentes regiones del mundo, de acuerdo a las características reales de todas esas regiones del mundo? Que un experto en un país desarrollado las encuentre válidas y útiles para su contexto, y un país de estos que estamos ahí como en la mitad y un país que está menos desarrollado también encuentre las suyas adecuadas. Pero eso implica también lo que usted dice, que haya una verdadera interacción mucho más localizada de esos entes supranacionales con las diferentes regiones, para palpar y diagnosticar realmente cuáles son las circunstancias y que realmente eso en la práctica le veamos sentido, y que la política y la decisión de si esto es una epidemia, una pandemia, un brote, lo que sea, o qué es lo que está, o una situación de salud cualquiera, ¿cierto? Realmente mucho más válida, oportuna para esa región concreta. Implica todos esos cambios en el funcionamiento, implica presupuesto, implica que los políticos de los países realmente estén en ese juego, ¿cierto? En ese juego como tal, como una cuestión de Estado, no como una cuestión partidista o de un posicionamiento político, que yo creo que ese es un punto clave. Desde el punto de vista de los políticos yendo hacia los países, yo creo que el presupuesto de investigación en salud y en general realmente debería ser muy superior al que tenemos, por ejemplo, en Colombia. Y eso daría juego o pie a una cuestión muy importante. Siempre le han planteado a uno la disyuntiva de que es que hay que hacer, en el caso de la medicina, investigación aplicada. Es decir, estudiar en la diarrea, estudiar en salud pública, estudiar en la neumonía, estudiar en las entidades clínicas, sin duda. Pero ¿cuál es la investigación básica en la biología molecular que tenemos en este país? ¿Sí? ¿Qué aportamos en Latinoamérica al crecimiento del conocimiento básico, en las ciencias básicas, en la física, en la química, en la biología, en los aspectos básicos de la psicología, de la sociología? ¿Sí? Entonces, digamos que ahí sería otro punto, es decir, se necesitaría, abriendo la caja de los deseos, mayor presupuesto y a partir de ahí una mejor distribución, no solamente para la investigación clínica, sino también la investigación aplicada, porque es una dicotomía falsa, que no le vemos la utilidad ya. Bien, cuando se estudiaba sobre el RNA mensajero no se le veía la utilidad, ahora la estamos viendo. Entonces, eso hay que sin duda tenerlo en cuenta. Ahora, desde el punto de vista del ejercicio de la psiquiatría en un hospital, que es como empecé pues esta exposición, abriendo otra vez esa caja con deseos, uno pensaría, no solamente desde el punto de vista de la psiquiatría, sino de toda la atención médica, cómo tiene que ser el diseño de los hospitales del futuro, cómo tiene que ser el ambiente de una unidad de cuidados intensivos, que se sabe que tiene pacientes aislados,
para que puedan ver a sus seres queridos, para que puedan estar cerca de otras cosas. ¿Cómo puede ser el uso de la tecnología, pero no ya el celular de la enfermera, no, sino ya dentro de todo el mobiliario y de todas las cuestiones, cómo debe ser el uso de la tecnología, del hardware y del software para que realmente la persona esté interconectada, el paciente, con todo lo que añora o lo que sabe uno que le ayuda a salir de ese estado, ¿sí? En el delirium, en ese síndrome, en esa falla cerebral aguda que mencionaba, es muy importante la reorientación del paciente, mantener el ciclo del sueño y la vigilia, mantener la actividad física de la persona. Entonces, ¿cómo implementar todas esas estrategias que la tecnología y el desarrollo y la arquitectura y el conocimiento médico ya nos dan para poder hacer propender por ese bienestar en el hospital, en un centro de atención geriátrica, que no sea un botadero de personas? Sí, los queremos mucho, ahí están botados, ¿sí? Entonces, toda esa cuestión sería muy importante. Desde el punto de vista, para terminar, de la salud mental, me parece muy bien que haya tanta gente consultando, pero también tenemos un reto. No podemos patologizarlo todo. No podemos considerar que todas esas personas que están consultando a los psicólogos, a los psiquiatras, tienen una enfermedad mental. Es decir, es muy bueno que haya aumento en la consulta, pero tenemos el reto de no hacer lo que uno desafortunadamente ve en muchos artículos sobre esto, es que ha aumentado la prevalencia de depresión no sé cuánto. Yo no considero que eso sea así de ninguna manera. Ha aumentado una serie de emociones, la tristeza, la preocupación, etcétera, pero eso no es una depresión clínica. Y no podemos entonces darles pastillas a todos o banalizar la salud mental de manera que pensemos que la depresión clínica se cura conversando. ¿Sí? Porque ese no es el trabajo del psicólogo y ese no es el trabajo del psiquiatra. Entonces yo creo que también eso nos plantea, esta pandemia nos plantea el reto de cómo calibrar realmente toda esta cuestión de la salud mental, de la salud hospitalaria, de los otros ámbitos de la salud y de las políticas en el país y en el mundo, en las entidades supranacionales. Muchísimas gracias, doctor José Gabriel. Profesor Rodrigo. Bueno, gracias, Claudia. A ver, la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas. De lo que más se habla es que puso en evidencia la debilidad del sistema de salud. Se ha hablado mucho de la OMS, se ha hablado mucho de los asuntos y de las voluntades políticas, se ha hablado mucho de nuestro sistema de salud en Colombia, que obviamente ha sido insuficiente para tratar la serie de situaciones que se han presentado. Pero no solamente se ha puesto en evidencia el sistema de salud, también se ha puesto en evidencia, por ejemplo, la poca capacidad de las instituciones, de las empresas y demás para adaptarse a estas nuevas modalidades, a estas nuevas demandas que el entorno nos está presentando. Se ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad como personas, donde no solamente la salud física, sino también que hemos hablado mucho de la salud mental, ha tenido implicaciones a partir de todo lo que hemos vivido. Se ha puesto en evidencia la fragilidad de las comunidades, se ha puesto en evidencia la debilidad de las familias y de otras instituciones políticas, religiosas, sociales y demás. Y esto tiene que ser un llamado a entender que el afrontamiento y la superación de situaciones como esta y como otras que pueden venirse no pueden pensarse de manera unilateral. A la mayoría de las personas que les preguntamos qué espera que suceda en esto, asumen una actitud como paternalista y es el Estado el que debe proveer de las salidas a esta situación. Y cuando entendamos que este es un asunto multiestamentario, multidimensional, que implica un compromiso de todos, ahí es cuando juntos vamos a poder salir adelante y vamos a poder salir fortalecidos. Y voy a hablar de las personas, y voy a hablar de la salud mental, como José Gabriel lo planteaba, y es, dentro de muchas definiciones de salud mental, a mí me encanta pensar la salud mental como una relación en tres direcciones. Una relación armónica consigo mismo,
una relación armónica con los otros y una relación armónica con el mundo, incluyendo obviamente las instituciones. Y si cada uno de nosotros empieza primero a convencerse que es una persona en potencialidad, en fortalezas y en posibilidad de superación de cualquier situación por adversa que parezca, entonces nosotros ya no vamos a asumir esa actitud de esperar que nos viene desde afuera, sino que vamos a tener una actitud aportante frente a la situación y una actitud de compromiso frente a nosotros, frente a los otros y frente al mundo en general. Entonces me parece que este es un asunto que tiene que ver con todas las esferas de lo humano, lo social, la educación, la religión, la política, la economía y todo lo que se nos ocurra, pero trabajando de manera armónica, sinérgica y en conjunto, y seguramente así vamos a crear no solamente una posibilidad de superación de la pandemia, sino aportar a que el mundo cada vez sea mejor. Profesor Rodrigo, muchísimas gracias. En estos minutos finales de nuestro panel interdisciplinario, quisiera leer algunos comentarios que agradecemos a las personas que se han conectado en este momento con nosotros a la Escuela de Verano Saberes UPB. Tenemos un comentario de Claudia Cecilia Arango Zuleta. Buenos días, excelente tema e inmejorables panelistas. A propósito de pandemia, virtualidad y salud, considero importante ver cómo el volcamiento generalizado al uso de las TIC ha hecho que nos volvamos más autómatas, pues debido a la inmediatez tenemos que aumentar la capacidad de respuesta. Tenemos más cosas que hacer y atender a la vez. Se pierde a veces la noción de tiempo, no se diferencian espacios dedicados a trabajo, estudio y descanso. Se propaga el sedentarismo y de la mano de estos empiezan a manifestarse problemas psicofísicos. Tenemos otro comentario de Lida Graciela Martínez Asprilla, excelentes conferencistas y un tema de mucha importancia. Muchas gracias, UPB. Tenemos una pregunta también en nuestra plataforma. Diana Múnera nos comenta, estamos viviendo disculpen, es otro comentario de Diana Múnera, estamos viviendo un análisis en varias dimensiones. Qué bueno ampliar la mirada y tener más argumentos para entender y decidir mejor en el proceso de normalización, abro comillas, que ahora atravesamos. Y también de Diana tenemos una pregunta. En el discurso de la nueva normalidad, ¿qué ven de nuevo y de normal? ¿Cómo contribuyen las organizaciones, sean instituciones internacionales o pymes, a esa adaptación? Muchas gracias, Diana. En estos minutos que nos quedan, los invito a que si alguien quiere responder a esta pregunta, tiene la palabra. Bueno, rápidamente, para darle posibilidad a mis compañeros, esta nueva normalidad, hoy se están exigiendo, por ejemplo, carnés de vacunación, pasaportes sanitarios y demás para entrar a ciertos lugares. Volviendo a Peter Singer, al que hiciste alusión ahora, él escribió recientemente una columna muy interesante que si se podía obligar a la gente a vacunarse. Y él recuerda la imagen que en los años 70 el cinturón en Australia hizo que la gente repudiara el cinturón durante muchos años. Con el tiempo, pues la gente terminó dándose cuenta que le servía para salvar su vida, pero no solo la vida de los demás, tanto que hoy es punible todas estas prácticas y no se hacen. Eso nos lleva a un asunto increíble y es qué estamos haciendo para esa nueva normalidad. La fácil es decir que no pasa nada, que hay que respetar la libertad de los individuos y efectivamente que cada uno haga. Pero eso nos llevaría también a un asunto increíble y es una de las grandes discusiones. Si es que efectivamente el sistema de salubridad y el sistema de salud no deberíamos también hacerlos responsables a esas personas de esto que están provocando. Y eso pues nos llevaría a un debate muy profundo del proteccionismo que tiene el Estado. Pero por otro lado también, yo no estoy defendiendo ninguna de las dos tesis, eso creo que abriría unas brechas tremendas más de las que tenemos, pero sí creo que hay que responsabilizar a los individuos radicalmente y que las instituciones como tal
deberían exigir que los individuos sean responsables, no solamente con su libertad, sino con la vida de los otros, porque la otra vida de los que hoy hemos optado por vacunarnos, por creer en la ciencia, por confiar en la ciencia, pues no me puede limitar el individuo que por cuestiones religiosas o fanáticas o de fake news, pues él no se vacune. Entonces yo sí creo que debe haber políticas mucho más fuertes en ese aspecto. Bueno, muy bien. Tenemos ya el tiempo muy corto, ya es necesario hacer el cierre y nos gustaría mucho poder ampliar muchos de estos conceptos. Quiero agradecerles infinitamente con todo el corazón, profesor Freddy, profesor Juan Fernando, doctor José Gabriel, profesor Rodrigo, a todos muchas gracias por su participación en este panel interdisciplinario de la Escuela de Verano Saberes UPB. A todas las personas que se han conectado con nosotros, muchísimas gracias y les deseamos un feliz día.